Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Segunda de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a ver Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Del versículo 1 voy a leer. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así dice. Hasta el versículo 12 he leído. Ya nosotros hemos aprendido primera de Tesalonicenses. En aquel entonces Dios nos enseñó sobre la iglesia de Tesalónica, cómo ellos podían aguantar sobre tribulación y persecución. También ahora está repitiendo sobre el tema de eso. Pero no solamente está saliendo persecución, sino también está hablando sobre el tema de la vida de creencia de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo fue? Veamos el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así dice. Entonces, ¿qué alegría tendría en el corazón de apóstol Pablo? Después de predicar el evangelio, recibiendo la salvación, entre ellos se formaron grupo. También cada día ellos se unían por nombre de Jesucristo. También se transformaron de la vida para poder predicar el evangelio, para poder salvar las almas, para poder servir al Señor, y también estaba amando a los hermanos. Entonces ahora está hablando dos cosas: crecimiento y acción con el amor. Significa que uno que crece en Cristo Jesús, su espíritu, se cambia su corazón, su mentalidad, su vida. Porque uno que solamente anda por su pensamiento, entonces no quiere ver la situación de otras personas. Ese es como si fuera niño. Porque niño solamente quiere comer. Solamente quiere disfrutar. Niño piensa que alrededor de él toda la gente existe para él. Así piensa. ¿Es cierto? Pero una persona maduro y de su espíritu ya no piensa solamente para sí mismo, sino que observa ambiente. Por esa razón yo puedo sentir que la iglesia de Tesalónica estaba creciendo sus espíritus y también estaba sirviendo a los hermanos, a las iglesias. Como lo que había tocado el tema, ¿no? Segunda de Corintios estaba saliendo, dice que por medio de tribulación, angustia, abundó la ofrenda de la iglesia de Macedonia. Es decir que mucha gente quiere andar por su situación. Cuando se ve situación buena y camina, se puede decir que nosotros podemos servir al Señor. Pero cuando tenga la dificultad, persecución, angustia, y puede tener queja y murmuración. Pero observando segunda de Tesalonicenses y también primera de Tesalonicenses, estaba ajustando lo que había tenido: angustia, persecución, tribulación. Y gozo, alegría, esperanza y también el amor. Normalmente, ¿no? Cuando uno que tenga tribulación, angustia, persecución, se cae. En vez de tener gozo, va a tener tristeza. En vez de sentir como paz, feliz, ya se siente como triste. Pero en la vida de los cristianos se cambia ambiente, se cambia situación. Por la fe se puede vencer. Por la fe puede cambiar ambiente. Es necesario. Por esa razón nosotros tenemos que marchar constantemente. Pues entre ustedes alguien si tiene tribulación, angustia y menosprecia de otras personas, tenga paz, tenga ánimo, porque Dios está con ustedes. Veamos el versículo 4, como dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis. Significa que es un ejemplo de la iglesia que podía soportar, aunque tenía mucha tribulación, angustia, persecución, pero podía soportar. Es muy importante. Nuestra vida también. Si no podemos soportar de nuestra situación, entonces muchas veces podemos desmayarnos, podemos abandonar el camino del Señor y se puede decir que yo no puedo vivir más con el Evangelio. Así piensa, ¿no? Porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica, únicamente por creer en el nombre de Jesucristo, ellos estaban siendo como angustiados y también teniendo persecución. Pero ellos no podían abandonar la fe, porque no podía traicionar y contra nuestro Señor Jesucristo, porque ellos confiaban en el nombre de Jesucristo, que era Salvador. También Jesucristo les rescató. Nuestra vida también, como lo que yo estaba explicando, ¿no? Salvación es cambio de la identidad. ¿Cómo se cambia nuestra identidad? Nosotros nacimos por medio de semilla de Adán. En aquel entonces nosotros recibimos el pecado. Por eso en este momento cuando nacimos, ya nosotros teníamos pecado en el corazón de nosotros. Pero por creer el Evangelio, como dice, Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por creer en el nombre de Jesucristo, por creer en la obra de Jesucristo, Dios nos dio potestad de ser hijo de Dios. Por eso una vez fue adoptado hijo de Dios, transformado como hijo de Dios, ya su identidad fue cambiada. Eso es. Por eso se dice justo. No es que siendo justo no comete nada y puede vivir exactamente como si fuera ángel. No estoy hablando eso. Por eso, entre los justos, si no camina bien, si no quisiera vivir con la voluntad del Señor, ¿ya qué es lo que está esperando? Dios se trata. Dios le da disciplina y también azota. Así dice, según la palabra del Señor. No para tratar como enemigo, sino que se trata como su hijo aceptado. Es decir que aunque tenga error y también pecado, pero su identidad fue cambiada como hijo de Dios. No es que una vez si comete, de repente se cambia su identidad, como convierte como esclavo de Satanás. Y luego cuando orando al Señor y también se cambia otra vez identidad, entonces se queda como hijo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces ya tiene que cambiar? El día mínimo 3 veces tiene que cambiar. Depende de forma de orar, ¿no? Señor, perdóname mi pecado. Sí, de repente cambió su identidad como hijo de Dios. Ya, y se comete otra vez. Yo soy pecador ya, entonces hijo de Satanás. No es así. Por eso, siendo justo, ya, nosotros podemos decir que Abraham era justo o no. Abraham era justo. Nosotros tenemos que saber, Abraham, hasta que él escuchara el Evangelio, era pecador. Pero, ¿dónde sale
él cuando obtuvo la fe verdadera. Génesis capítulo 15, él creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Eso es. Desde aquel tiempo, él se cambió su identidad como justo. Por eso nosotros llamamos a él, Abraham era justo. Ahora nadie puede negarse, ¿no?, que era justo Abraham. Pero nosotros podemos decir que Abraham un día conversó con su esposa Sara. Sara, mi amor, escuche. Ahora nosotros estamos yendo a un país que se llama Egipto. Creo que los hombres mirarán a su rostro como bella, entonces me matará y luego quitará a usted como la mujer de ellos. Por eso yo no quiero morir. Entonces, desde ahora vamos a hacer un convenio entre matrimonio y hizo convenio, ¿no? ¿Ya? Ahora yo voy a ser como hermano mayor. Tú debes ser como mi hermana menor. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Entonces ya, llámeme. Entonces Sara ya tenía que llamar hermano mayor. Está bien, está bien. Ya, al llegar en el palacio de Faraón de Egipto, ¿no?, la verdad que Faraón la vio a Sara y luego preguntó a Abraham: Abraham, al lado de usted tal vez su esposa. No, señor, no, 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 la verdad que no. ¿Ya? Ella es mi hermana menor. ¿Es cierto o no? Sara, hermana, ya, dígale. ¿Cómo tenía que explicar Sara? Sí, señor, majestad, nosotros somos hermanos. Eres Abraham, hermano mayor, y también yo soy hermana de él. Oh, según mi punto de vista, se ve como matrimonio. No, 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 no. Entonces, por si acaso yo puedo tomar por mi esposa, ¿no hay problema? Ah, señor, con mucho gusto, lléveselo. Abraham así ya ofreció. Ya nosotros podemos decir que no. ¿Era mentira o no? Era mentira. Uno que miente, nosotros podemos llamar tal persona como mentiroso. ¿Es cierto o no? Mentiroso. También Sara estaba mintiendo porque estaba de acuerdo con maldito, que era mentiroso, ¿no? Entonces, acompañante, como si fuera igual que él, ¿no? Entonces, observando la obra de Abraham y Sara, de ninguna manera nosotros podemos llamar como justos, ¿no? Pero su identidad no se cambió. Además, observando de historia de Abraham, cuando él estaba quedando en el palacio, ya él estaba recibiendo muchas cosas por medio de Faraón, que le regaló por darle su hermana menor. Pero Dios le exhortó. ¿A quién exhortó? Faraón. No es que Dios exhortó a Abraham, sino que exhortó a Faraón. Faraón, no toque nada. La mujer, ella es esposa de Abraham. No. Hizo gran maldición en la casa de Faraón. Tiene que devolver directamente. Ahora si no va a devolver, entonces voy a quitar su vida. Humanamente, ¿no? Dios, ¿a quién tiene que dar castigo?
¿A quién tiene que reprender? ¿Eh? Al mentiroso. Abraham, ¿es cierto, no? Pero Dios no exhortó nada a Abraham. Por causa de eso, él había sido como rico y luego regresó a la tierra de Canaán. Yo no estoy diciendo que después de ser salvo ya vamos a mentir vendiendo a su esposa. No es así. Sino que, aunque Abraham así anduvo, pero no quitó la justicia de Dios que le entregó, siendo justo, teniendo error. Pero Dios mismo podía purificar. Nosotros tenemos que creer que Jesucristo nos hizo justificación, santificación y perfección, para que nosotros seamos justos, santos, perfectos. Además, ya nosotros podemos aprender esta palabra, ¿no? Como dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, así dice, el versículo 2 y 3. Porque ya sabéis que instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Significa que después de ser salvo, ya nosotros cuando creemos en la palabra del Señor, queremos aceptar la voluntad del Señor, automáticamente nosotros podemos tener la santificación en nuestra vida. Porque no debería vivir como mundano, sino que nosotros debemos buscar la justicia de Dios, la voluntad del Señor, predicando el Evangelio. En aquel entonces, automáticamente nuestra vida será sana y santa por la voluntad del Señor. Por eso es muy importante, cada día nosotros tenemos que unir escuchando la palabra de Dios. Porque cuando nosotros unamos en este momento por medio de plataforma de Zoom, ya mientras tanto que estamos tocando la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos hacer algo pecado en este momento? Significa que nosotros estamos prendidos de cámara, cara a cara estamos mirando, cara a cara estamos observando y también compartiendo la palabra del Señor. En aquel entonces Dios está tocando nuestro corazón, nuestro espíritu. Dios directamente habla hacia nuestro espíritu. En aquel entonces, poco a poco, nosotros podemos purificar inmundicia. Aunque en el mundo, ¿cuántas cosas está esperando para hacer inmundicia contra nuestra vida? ¿Es cierto o no? También al llegar fin de año, si no tuviéramos nada de pandemia, entonces todo el mundo busca algún lugar para disfrutar solamente de su cuerpo y de su carne. Pero por medio de pandemia, nosotros ya estamos teniendo una oportunidad de aprender la palabra del Señor. Qué bendiciones que nosotros estamos tocando la palabra del Señor desde Romanos, Efesios, Gálatas, Colosenses y también Filipenses y luego Primera de Tesalonicenses
y también ahora segunda de Tesalonicenses. Según mi punto de vista, ¿no? Eso es un regalo de Dios, compartiendo la palabra del Señor y meditando la palabra del Señor. Por eso automáticamente se purifica nuestra vida. Además, ya, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 5, voy a leer. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir que apóstol Pablo estaba hablando que es justo que nosotros para entrar en el reino de Dios debería tener esta tribulación, persecución, porque este mundo y el mundo de Dios son enemigos. Satanás, como había presentado ante Jesucristo, para engañar, mentir a Jesucristo, decía que tiene que adorarme. Cuando me adora, voy a entregar toda la gloria del mundo. Y luego dijo que esta gloria me entregó. Pues yo quiero a alguien que me gusta. La verdad que su palabra, ¿no? Él recibió la gloria del mundo. Porque de primero Dios le entregó a Adán todo poder para enseñorear al mundo, para dominar al mundo, para reinar al mundo. Dios le dio dominio, poder, como si fuera rey. Pero Adán aceptó engaño de Satanás y obedeció ante la palabra de Satanás. Por eso Adán convirtió como esclavo de Satanás. Porque el que obedece a alguien automáticamente va a convertir como esclavo de él. Por eso juntamente con Adán nosotros fuimos transformados como esclavo de Satanás. Por eso Satanás quería engañar hasta nuestro Señor Jesucristo. Si me adora, voy a entregar esta gloria. Pero imagínense, dando la gloria del mundo, pero si hubiera adorado Jesucristo a Satanás, entonces automáticamente va a convertir Jesucristo como esclavo de Satanás. Por eso Jesucristo rechazó esa palabra. Como decía, tiene que adorar solamente a Dios, a Jehová. Significa que en este mundo, ¿no? Hay mucha cosa que nos jala para que nosotros seamos contaminados, para que nosotros no andemos con la santidad. Pero ¿cómo nosotros podemos proteger nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos proteger nuestro espíritu? Por la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios. Por eso, según la enseñanza de Dios, dice que es justo. Los justos que viven en este mundo deberían recibir tribulación, persecución, angustia por medio del evangelio. ¿Por qué? Este mundo no le gusta que estén bien los justos. Por esa razón, entre los justos no tiene que tener esperanza en este mundo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener esperanza con Jesucristo. Por eso uno que
tiene mucha tribulación, angustia, de su boca, ¿qué es lo que sale? Señor, que venga rápidamente, Señor. Yo no quiero quedarme ni un momento en este mundo. Quiero vivir en el reino de Dios. Así piensa. ¿Cuándo va a llegar fácilmente corrupción entre los justos? Cuando tengan solamente tranquilidad, libertad, que no es necesario hacer guerra espiritual, no tiene nada de tensión espiritual, solamente quiere vivir disfrutando libremente. En aquel entonces, Satanás ya va a comer a los justos. Por eso siempre los justos, cuando tiene tribulación, angustia, va a despertar y luego va a tener más fuerza, más fe. Entonces, el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Significa que Dios también va a juzgar a los que hicieron daño contra los justos. El versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Acá también está repitiendo otra vez que ya ustedes tienen que tener esta esperanza. Ahora está llegando tribulación, persecución, angustia, pero cuando venga Jesucristo, Jesucristo les dará gloria, así dice. Significa que apóstol Pablo estaba transmitiendo este corazón para que los hermanos de la iglesia de Tesalónica tuvieran la fe. Ya luego el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya veamos, ¿quién es que se van al infierno? El versículo 8 claramente está hablando, ¿no? ¿Qué tipo de persona no van a ir? No van a ir al reino de Dios, sino que se van al infierno. ¿Quiénes? Los que no conocen a Dios. ¿Es cierto? Y segundo, no obedecen el evangelio. Ya repitan conmigo. No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3. No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente piensa, ¿quién se va al infierno? A los pecadores. No. No es que los pecadores se van al infierno, sino que los que no obedecen al evangelio de Jesucristo. Obedecen, significa que tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que obedecer, es decir, que tiene que aceptar. ¿Por qué no acepta el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Teniendo razón tal persona. Me parece que yo soy pecador. ¿Por qué yo no estoy cumpliendo mandamiento de Dios? Dios sabía que todo el mundo no puede cumplir el mandamiento de Dios.
Dios probó desde Moisés hasta que naciera Jesucristo durante más o menos 1500 años. Observaba que ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios. Por eso se cambió el pacto. Anteriormente, el pacto antiguo con mandamiento de Dios, pero un día se cambió por nuevo pacto. ¿Por qué no obedece en el pacto nuevo? Jesucristo, como decía, tiene que comer este pan, eso es el cuerpo, es mi cuerpo que estoy entregando. También, tomad esta copa de vino. Eso es vino, es mi sangre que estoy derramando para tener el perdón eterno y luego establecer nuevo pacto. Entonces, ¿qué es un nuevo pacto? Jesucristo, quitando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre y luego, habiendo obtenido eterna redención por su sangre, canceló todos nuestros pecados ante presencia de Dios. Luego nos avisa, ya ha cancelado todo precio de pecado de nosotros. Solamente necesita creer, obedecer. Ya veamos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué clase de pecado Jesucristo hizo la redención eterna? Se llama el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye el pecado de nosotros completo. Es cierto. Hasta fin del mundo, todo completo. Por eso, mucha gente piensa que el que comete el día hoy se va al infierno. No es así. El que no obedece el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Evangelio de Jesucristo es que habiendo obtenido eterna redención. Y luego, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Santificados. Una vez para siempre. Valides de la sangre de Jesucristo que hizo santificación para siempre. ¿Por qué no obedece en esta palabra? ¿Por qué no acepta esta palabra? Porque tiene razón. Oh, Señor, no me diga eso. Ay, Señor, no me diga eso. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo no puedo cumplir el mandamiento de por eso cada día yo tengo que purificar, confesar, limpiar. Ay, una vez para siempre había obtenido eterna redención. Así dice o no. También por su voluntad, por la voluntad de Dios, nosotros fuimos santificados. Así dice o no. Una sola para siempre. Así dice o no. ¿Por qué no obedece el evangelio? La palabra de Dios es correcta. No está diciendo que los que cometen al infierno, sino que los que no conocen a Dios, los que no obedecen el evangelio, ellos recibirán castigo eterno. Así está escrito. Nadie me responde, ¿no? Así está escrito. Ya, volvamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahora, ¿dónde estamos? El versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, ¿cómo dice? Glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 자, acá salen sus santos y ser admirados. Entonces, ¿quiénes santos? ¿Quién hizo para que ellos sean santos? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por la obra. Nadie puede ser santificado por su obra. Nadie puede ser justificado por su obra. ¿Por qué? Dios no acepta. Lo que está confesando, eso también es uno de obra. ¿Es cierto? Está usando su labio. Entonces, su boca y labio es más excelente que la sangre de Jesucristo. Así piensa. Absurdo. Nuestro Dios no acepta de nuestra obra para santificarnos, para justificarnos, para perfeccionar a nosotros. Solamente acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11, como dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así dice. ¿Para qué está orando al Señor? Para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Entonces, cumpla. ¿Quién tiene que cumplir? Tenga. ¿Quién tiene que tener? Dios. Por eso está teniendo triángulo de la relación. Uno es Dios, otro es la iglesia de Tesalónica y luego el siervo de Dios. El siervo de Dios está orando al Señor para que tenga Dios, para que y cumpla todo propósito de su bondad, así dice. Por eso así tiene relación con el siervo de Dios. Después de recibir la salvación, cada uno de nosotros debería tener relación con los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir enseñanza de Dios y para que nosotros también tengamos relación con Dios a través de los siervos. Entonces, el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Significa que Jesucristo y nosotros juntos, para que cumpla la voluntad del Señor. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Significa que Dios, cuando nos rescató, nos salvó, ya Dios quiere cumplir su voluntad en nuestra vida. Dios quiere trabajar con nosotros para cumplir su voluntad. Por ejemplo, cuando yo recibí la salvación en 1990, hace 30 años atrás, cuando era joven, que no conocía nada del mundo de Dios. Pero Dios me permitió a través del siervo de Dios, Pastor Oxoban, para que yo ingresara en el seminario, para que yo aprendiera la palabra del Señor. También para que yo pudiera
ser siervo de Dios, pastoreando en Corea del Sur. Desde 1997, Dios me envió a misionero para ser misionero de Jamaica y de Bolivia y de Paraguay y de Costa Rica y de Chile. Significa que poco a poco estaba cambiando. Dios estaba trabajando en mi vida. Hoy en día Dios está derramando mucha bendición para que yo conozca a ustedes y también ustedes conozcan a mí. Y cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Esta palabra también trabajará en sus vidas. Usted cuando va a transmitir a sus iglesias, en aquel entonces Dios va a manifestar por medio de la predicación de ustedes. El de hoy así terminamos. Gracias por su atención. Oramos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos daba esta bendición, escuchando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. También Dios nos enseña que no solamente nosotros recibimos la salvación, también nosotros ya tenemos que recibir tribulación y persecución, angustia, pero Dios también nos da la fe para que nosotros pudiéramos vencer contra ambiente y situación. Por eso cada día nosotros podemos ser gozosos, también alegres. También nosotros tenemos mucha esperanza con Dios porque Dios quiere utilizar cada uno de nosotros como su instrumento. Próxima semana nosotros escucharemos la predicación del pastor Suban. Recibiremos mucha bendición. Espero que el Señor trabaje cada país para que abunde muchos salvos, compañeros de nosotros también. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.